Ya, buenos días. Hoy día comenzamos el capítulo de fisiología respiratoria con lo que sería volúmenes y capacidades respiratorias. ¿Ya? Vamos a comprender qué significa este término, ¿ya? Y tener una idea básica de lo que significa el- lo que se llama espacio muerto que también se llama espacio muerto fisiológico, que es el mismo concepto y que reúne al espacio muerto anatómico más un espacio muerto funcional, ¿ya? Que normalmente son alveolos que dejan de participar en el intercambio gaseoso. Y también vamos a conocer la aplicación de lo que significa el volumen minuto, ¿ya? Que es equivalente al gasto cardíaco. Y esas dos cosas vamos a ver hoy día. Entonces, en el encuadre de esta clase vamos a tener una visión general de lo que es la estructura del sistema respiratorio, sus vías aéreas, las conductoras y las no conductoras, los alveolos, el flujo sanguíneo y pulmonar, ¿ya? Eso va a ser una visión general. Y también vamos a ver las abreviaturas de los volúmenes y capacidades o otras variables que son respiratorias, qué significan volúmenes, qué significan capacidades, qué es el espacio muerto, la frecuencia respiratoria y la ecuación de ventilación alveolar, ¿no? Y los resultados de aprendizaje que ustedes pueden reconocer los volúmenes y capacidades del sistema respiratorio cuáles pueden ser determinados por un espirómetro y los que no pueden ser determinados por un espirómetro, ¿ya? Conocer la existencia de un espacio muerto anatómico y también uno fisiológico, ¿ya? Que en el fondo es lo mismo que decir espacio muerto. Ya cuando uno dice espacio muerto fisiológico se refiere a todo. Y cuando uno dice espacio muerto anatómico se refiere a las vías conductoras, ¿ya? Y ver cuáles son sus fórmulas asociadas y las consecuencias que tiene este espacio muerto en la ventilación. Y también saber aplicar las fórmulas de volumen minuto, ventilación alveolar a un problema que sea típico y relevante. Ya, y los contenidos que vamos a ver están ahí, ¿no es cierto? Que están en la diapositiva anterior. Entonces vamos a partir por las vías aéreas que se dividen en dos zonas. Una vía que conduce el aire hasta los alveolos y la otra que es la zona respiratoria donde están los alveolos, ¿ya? Y donde puede ocurrir intercambio gaseoso. Ahora, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos una vía de conducción, el aire entraría con todas las partículas en suspensión, entraría helado, entraría de distintas maneras, ¿no es cierto?, que lo que hace fisiológicamente. Por lo tanto, uno puede reconocer un montón de bondades a la vía, a la zona de conducción, ¿ya? Entre ellas está el agregarle agua a la vía, al aire inspirado, humidificarlo, ¿ya? Segundo, lo calienta, porque nuestro cuerpo normalmente está más caliente que el aire que uno está inspirando, ¿ya? Eso es lo normal. Excepto que estuviéramos ahí en el trópico a 40 grados, en alguna parte así, súper súper caliente, ¿ya? Pero normalmente la temperatura exterior es de, no sé, entre 20 y 30 grados, ¿ya? Y nosotros estamos de 27, entonces obviamente el aire está más frío. Por lo tanto, otra de las funciones, además de humidificar, es calentar. Y una tercera función, que es una función muy crítica, está asociado a la escalera mucociliar o a los cilios, que están presentes, ¿no es cierto?, en la parte apical de las vías aéreas de la zona de conducción, ¿ya? Especialmente en los bronquios, ¿ya? Donde ya no hay cartílago. Y en estas áreas ya vamos a tener una gran cantidad, no, pero no solamente digo especialmente, pero en realidad en toda la vía aérea hay cilios, en toda la vía aérea, incluyendo desde la nariz para atrás, ¿no es cierto? Empiezan a haber cilios, en la faringe no, pero después cuando uno ya empieza la zona de conducción, ¿no es cierto? En la tráquea, ahí vuelven a aparecer los cilios, y lo que hacen es una cosa muy interesante estos cilios. Se mueven, ¿no es cierto? Son una estructura que tiene un cinglete de 2 microtúbulos en el medio y 9 dobletes en un anillo, ¿ya? Y entre medio de esos dobletes hay dineína, un motor molecular, ¿ya?
y eso permite que el cilio se mueva, ¿ya? Y vaya generando una onda de batido. Y esa onda de batido va desde abajo hacia arriba, ¿ya? Y entonces se va sacando mucus, y la gracia que tiene el mucus es que puede pegar partículas, ¿ya? Las partículas se pegan, es una sustancia pegajosa. Y el mucus se va, ¿no es cierto?, moviendo hasta que finalmente uno se puede expectorar esa mucosidad o la puede tragar, ¿ya? Eso evita entonces que muchas partículas entren a los alveolos, ¿ya? Y eso mantiene entonces limpios los alveolos y nos ayuda a respirar bien, nos ayuda a tener una superficie alveolar adecuada, etcétera, ¿ya? Ahora, hay enfermedades que es asociado a esto de los cilios, ya está el síndrome de Cartagener, ¿ya? Que corresponde también llamado de alguna forma al cilio paralítico. Y ahí en este caso vamos a tener una dificultad en sacar la mucosidad, ¿ya? Vamos a tener una dificultad también en filtrar las partículas, entonces uno va a ir tragándose esas mucosidades y van a ir quedando pegadas ahí, no van a seguir moviéndose y saliendo hacia afuera, ¿ya? Así que ese es un problema. También otra cosa que ayuda a la zona de conducción, además de estas tres funciones que ya dijimos, ¿no es cierto? Obviamente nos permite sacar el CO2, que es, tú sabes, que es parte del proceso metabólico, y el músculo liso bronquial tiene dos tipos de receptores, ¿ya? Uno para el simpático y otro para el parasimpático. En el caso del receptor simpático es un receptor beta 2 adrenérgico que tiene ustedes como saben, es una función de relajación, ¿ya? Entonces al relajar se produce una broncodilatación, ¿ya? Entonces los broncodilatadores que se usan para los niños, en fin, para los asmáticos, son análogos del ¿no es cierto? Son agonistas beta 2 adrenérgicos, como el salbutamol, por ejemplo. Y se van a unir a los receptores beta 2 y van a generar la broncodilatación y van a favorecer que la vía aérea esté más ancha y eso genera mayor flujo aéreo. Por otra parte, en el caso del simpático tenemos los receptores colinérgicos muscarínicos del parasimpático, perdón, y estos ayudan a aumentar la secreción de mucus, pero también ayudan a la broncoconstricción, lamentablemente, ¿no es cierto? Para aquellos que sufren de asma, esto les genera un gran problema, ¿ya? Al tener menos superficie, menos, digamos, área para que el aire se conduzca. ¿Ya? Y además que la producción de mucosidad también en algunos casos va a disminuir el radio de la vía aérea y va a dificultar entonces el ingreso del aire, ¿ya? Y por otro lado, la zona de conducción incluye el espacio muerto anatómico, ya que en general para una persona de tamaño medio como yo, será algo así alrededor de 150 ml, ¿ya? De volumen, que tiene esta zona que va de la nariz hasta, ¿no es cierto?, hasta las zonas alveolares. Entonces, perdón, debemos entender que la zona de conducción es aire que está dentro de nuestro cuerpo, en la vía aérea, pero es aire que no participa en la respiración, en el intercambio gaseoso. Y es aire que tiene que ser movilizado hacia afuera y hacia adentro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno inspira, el primer volumen de aire que le llega al inspirar es el aire que está en la vía aérea. Entonces uno no inspira aire, el primer volumen de aire que le ingresa a los alveolos es aire que estaba anteriormente yo lo había sacado, ¿ya? Y esos son 150 ml. Y los otros que restan para completar un volumen corriente, que son 500 ml, son 350 ml, vienen con aire exterior, ¿ya? Entonces yo tengo, en cada respiración voy a tener aire que estaba en la vía aérea, por lo tanto tiene CO2, ¿ya? Y voy a tener aire que viene desde afuera, sin CO2, ¿ya? Así que esa es la manera que respiramos. Y cuando exhalamos, ¿no es cierto?, botamos, obviamente, CO2, pero se va a quedar aire en la vía aérea. No podemos quedarnos sin aire, ¿no es cierto?, en la vía aérea tiene que haber aire. Es como lo que queda en la vía aérea
sería análogo al volumen telesistólico, ¿ya? El volumen que queda después de una sístole, por ejemplo, ¿ya? Ese volumen va a estar ahí siempre presente y va a estar con CO2, ¿ya? Lamentablemente. Pero así funciona porque no hay otra manera de funcionar, si no, no podríamos tener esta zona que es tan importante para humidificar, calentar y filtrar, ¿no es cierto? Ya. Entonces es un volumen de aire que tenemos que movilizar. Tenemos que movilizar y no participa, no tiene, no, digamos, tiene mucho CO2. Por lo tanto, no ingresa aire limpio 100% cada vez que respiramos, ¿ya? Después viene la zona respiratoria, que es una zona que está recubierta con los alvéolos. Ahí ocurre el intercambio gaseoso y si algunos alvéolos dejan de generar intercambio gaseoso, por ejemplo, por una vasoconstricción, esos alvéolos entonces van a ser parte del espacio muerto funcional, ¿ya? Y ahora, el espacio muerto funcional más el espacio muerto anatómico van a generar lo que se llama el espacio muerto solo o también el espacio muerto fisiológico, ¿ya? Esa sería un poco la definición. Aquí está la estructura que tiene la vía aérea, entonces tenemos una tráquea que es una sola y que presenta cilios, ¿no es cierto? Claro. Presenta músculo liso, sí, y presenta cartílago también, ¿no es cierto? Después vienen los bronquios que empiezan a subdividirse hasta la subdivisión octava. Presenta cilios, sí, porque necesitamos la escalera mucociliar por toda la vía aérea, ¿no es cierto? Después tenemos músculo liso, claro, está presente, y el cartílago ya empieza a ser más irregular. Y después el cartílago desaparece, ¿no es cierto?, en los bronquiolos. Por lo tanto, los bronquiolos son áreas donde puede haber mayor vasoconstricción, perdón, broncoconstricción, ¿ya? Porque acá con los ¿no es cierto?, con estos cartílagos, evitamos que se genere un colapso, ¿no es cierto?, de las paredes musculares. Pero en ausencia de del cartílago, los bronquiolos están libres para poder colapsar. Entonces aquí podría haber un aumento importante, disculpen, de la resistencia. Presenta músculo liso, claro, y presenta cilio también, ¿ya? Y después finalmente pasamos a la zona respiratoria, donde están los bronquiolos respiratorios, que ya empiezan a tener algunos sacos de naturaleza alveolar, los conductos alveolares y los sacos alveolares propiamente tal, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienen cada uno de ellos? Bueno, ya los cilios empiezan a desaparecer, ¿ya? El músculo también empieza a desaparecer y obviamente cartílago no hay, ¿ya? Después, mientras más cercanos estemos a los alvéolos propiamente tal, el músculo liso, ¿no es cierto? Los cilios ya desaparecieron completamente. El músculo liso está disminuyendo y muy poquitito. Cartílago obviamente no hay, porque ya deja de haber, ¿no es cierto?, desde la octava hacia abajo. Y después tenemos los sacos alveolares, que son 600 millones de alvéolos, o es decir, 300 millones en un pulmón y más o menos 300 en el otro, aproximadamente. Sabemos que los dos pulmones no son iguales. Bueno, y sin músculo liso, sin cilio y sin cartílago, ¿no es cierto? Y aquí, entonces, en todas estas zonas se puede generar intercambio gaseoso porque en todas hay una pared respiratoria de todas formas, aunque no sea un alveolo tan normal como en el caso de los sacos alveolares, ¿ya? Ya, y entonces tenemos así en visión panorámica 300 alvéolos en cada pulmón. Estos alvéolos tendrían unos 200 micrones de diámetro y tendrían una membrana respiratoria muy angosta, muy chiquitita, de 0,5 micrómetros. Esa sería la distancia que cruzaría, que necesita cruzar el gas, ¿no es cierto?, para pasar el oxígeno desde el alvéolo al capilar, o al revés, desde el CO2 para que salga el CO2 desde el capilar hacia el alvéolo, ¿ya? Y ahí se produce el intercambio gaseoso, también conocido como la hematosis. La superficie que cubren estos alvéolos es aproximadamente 250 metros cuadrados de superficie, ¿ya? Que es una gran superficie, equivalente a la de, ¿no es cierto? No sé, pero
una casa, por ejemplo. Una casa puede tener perfectamente 250 metros cuadrados de superficie. Ahí, en estos alvéolos van a haber en general tres tipos de células ya formando parte de su estructura. Una son los neumocitos tipo 1, que sería la pared respiratoria propiamente tal, ¿ya? Y ahí es donde se va a ocurrir el intercambio gaseoso. Otros son los neumocitos tipo 2, que secretan el surfactante, una sustancia tensoactiva que ayuda a evitar el colapso de los alvéolos por efecto de la fuente de hidrógeno del agua que está en la parte interior del alvéolo. Sabemos que la vía aérea está recubierta de agua, ¿no es cierto? Está saturada en agua y recubierta por agua. Y el agua genera una tensión superficial que ayuda a colapsar, ¿ya? ¿Qué hace el surfactante? El surfactante es una molécula anfipática que rompe los puentes de hidrógeno y evita entonces la tensión de colapso de los alvéolos, también conocida como atelectasia. Entonces se opone el surfactante a la atelectasia. Ahora, entendiendo que la atelectasia es mayor en los alvéolos más pequeños, van a tender a colapsar más fácilmente los alvéolos más pequeños que los alvéolos grandes, ¿ya? Y sabiendo también que la área donde tenemos mayor cantidad de alvéolos pequeños es la base del pulmón, o conocida como la zona 3, ¿ya? Por lo tanto, en esa zona tenemos un gran intercambio gaseoso, pero también tenemos alvéolos pequeños que podrían colapsar. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de por qué es tan importante el surfactante para mantener los alvéolos pequeños abiertos, no colapsados y participando en gran medida en el intercambio gaseoso. Y la tercera célula que presenta sería los macrófagos alveolares, que ayudan a ingerir cualquier partícula que haya llegado por la vía aérea, ¿no es cierto? Y la fagocita. La degrada, ¿no es cierto? Y, en fin, evita que esa partícula, por ejemplo, si fuera una bacteria o fuera un virus, evita que esa partícula pueda hacernos daño. ¿Ya? Estos son los mecanismos de defensa también, la fagocitosis macrofágica, ¿ya? De las sustancias que han llegado a los alvéolos. Ahora, respecto al flujo sanguíneo pulmonar, hay que decir que obviamente, de acuerdo al principio de continuidad, el volumen que pasa por los pulmones tiene que ser igual al volumen que sale del ventrículo derecho, ¿ya? Y la sangre que sale de los pulmones tiene que ser igual al, ¿no es cierto?, al gasto que puede generar el ventrículo izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que se cumple el principio de continuidad, ¿ya? Cuando uno habla de flujo sanguíneo, ya se refiere a la Q de la relación ventilación-perfusión, ¿ya? Ahora, en esta clase vamos a definir lo que es la V, la ventilación, ¿ya? Pero Q va a ser la perfusión, es el flujo sanguíneo, ¿ya? O ya vemos, como hablamos de cardiovascular, el gasto cardíaco. Ya, cuando la relación ventilación-perfusión, ¿ya? Es igual a 0.8, se logra mantener los gases arteriales en sus valores normales, ¿ya? Entonces, nuestro cuerpo está fabricado, está diseñado, ¿no es cierto?, para mantener una BQ promedio de 0.8. Porque, por ejemplo, las relaciones de Q son muy altas en la zona 1, en el ápice del pulmón. Son intermedias, en el ápice la relación de Q de aproximadamente 0, es como 3, cercano a BQ igual a 3 en la zona 1, ápice del pulmón. En la zona intermedia, la zona 2, la relación de Q también es relativamente intermedia, ¿ya? Podría hacerse pues, 1.8 aproximadamente. Pero en la base, en la zona 3 pulmonar, ¿ya? La relación de Q es 0,6. ¿Ya? Y ahora, teniendo en mente que los volúmenes de cada una de las zonas son diferentes, los alvéolos son más grandes en la parte apical que en la parte basal, todo eso, en general, en promedio da una relación de Q promedio de los dos pulmones de 0.8. Y cuando se mantiene esa relación de Q más o menos en ese valor, entonces tenemos una oxigenación arterial, como se muestra acá, de 100 milímetros de mercurio, o sea, tenemos una presión parcial de oxígeno en la sangre arterial de 100 milímetros de mercurio, y tenemos una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Esos son los valores normales de gases
en la sangre arterial, ¿ya? Que es diferente a la sangre venosa. En el caso de la sangre venosa, la presión parcial venosa sería 40 milímetros de mercurio para el oxígeno y 46 milímetros de mercurio para el CO2. ¿Ya? La presión parcial venosa de oxígeno es 40 milímetros de mercurio y la presión parcial venosa de CO2 es 46 milímetros de mercurio. Entonces queda claro que las gradientes venosas arteriales para oxígeno y para CO2 son diferentes. El CO2 tiene una gradiente venosa arterial de solo 6 milímetros de mercurio, ¿ya? Pequeña gradiente, pero como tiene alta difusibilidad, esa pequeña gradiente es suficiente para salida, para darle un impulso al flujo hacia la salida. Al revés, para la entrada de oxígeno tenemos una gradiente de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Es decir, 10 veces más grande la gradiente que la gradiente de CO2, ¿ya? Y eso está relacionado también con la menor difusibilidad, ¿ya? Del oxígeno. Eso. Ahora, otra cosa, como les dije recién, aquí está anotado las zonas, ¿no es cierto?, que son afectadas por la gravedad, ¿ya? ¿Por qué son afectadas por la gravedad? Porque el corazón, al expulsar la sangre, lo que se va hacia arriba, ¿no es cierto?, lo que va hacia arriba, va a irse en contra de la gravedad, ¿ya? Y lo que esté del corazón hacia abajo va a ir a favor de la gravedad. Entonces va a ser más fácil tener mayor perfusión en el pulmón en las zonas que están a nivel del corazón y hacia abajo del corazón, ¿ya? Mejor todavía si está hacia abajo. Y va a ser menor la perfusión en las zonas que están del corazón hacia arriba, ¿vale? Entonces, eso hace que la zona 1 tenga menor perfusión y la zona 3 tenga mayor perfusión, ¿ya? Eso. Y el flujo sanguíneo sabemos que se regula por vasoconstricción, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver cuando llegue el profesor Fernando Moraga, ¿no es cierto? En 2 semanas más vamos a tener las clases con él de fisiología de altura, ¿no es cierto? Mal de altura, vamos a ver la vasoconstricción hipóxica, ya todas las teorías, la hipótesis de cómo ocurren, ¿ya? Y sabemos que en general se habla de que cuando está la presión parcial de oxígeno, ¿ya? En las arterias, presión parcial arterial de oxígeno, alrededor de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Se dice que ya tenemos una respuesta de vasoconstricción hipóxica totalmente operativa. Sin embargo, si uno mira bien lo que está diciendo Constanzo, Constanzo refiere que debajo de 70 milímetros de mercurio ya empieza a haber la respuesta de vasoconstricción hipóxica, ¿ya? Y esta es la presión parcial que va a estar en el alveolo. Pero obviamente, ya si la presión parcial alveolar se equilibra con la presión parcial arterial. Entonces, normalmente uno no mide esta presión alveolar. Lo que mide son las presiones en la sangre, ¿ya? En la sangre arterial, ¿ya? Entonces, uno puede sacar muestras de sangre arterial y hacer una medición de la cantidad de oxígeno que hay, y medir la presión parcial, el oxígeno pegado también se puede medir, y cuando está debajo de 70 milímetros de mercurio, uno asume que está debajo de 70 también en el alveolo, ¿ya? Y ahí uno va a saber que está la respuesta de vasoconstricción hipóxica, ¿ya? Para la arteria pulmonar, ¿vale? Y para sus arteriolas. Ya, y ahora para seguir agregándole más condimento, ¿no es cierto?, a esta cazuela, vamos a mostrar las abreviaturas que se usan para las fórmulas y para comprender la fisiología respiratoria, ¿ya? Se usa la P, ¿no es cierto?, la P mayúscula para entender qué es la presión parcial. Y después uno pone CO2, entonces la presión parcial es CO2. Si uno al ladito de la P le pone una A, significa que es arterial. Ya, la presión parcial de CO2 arterial. Y si uno al ladito de la le pone una B corta, una V corta, entonces sería la presión venosa de CO2. ¿Ya? Y para el caso de la presión de oxígeno es lo mismo. Una P mayúscula, una A minúscula y una O2. Significaría que es la presión parcial arterial. Una P muy en mayúscula, una V minúscula y una O2 significa que es la presión parcial de oxígeno venosa. Ya, ¿qué es lo que es Q con un puntito? Es el flujo sanguíneo que va en los pulmones. La
La V, ¿no es cierto? Sin punto sería el volumen del gas. Y la V con un punto sería la tasa de flujo, ¿ya? De aire que está ocurriendo, ¿no es cierto? En ese momento. F sería la fracción de concentración del gas, ¿ya? Porque los gases, ustedes saben que sigue la ley de Dalton, ya que la suma de las presiones parciales genera la presión total del gas, de los gases. A, ¿no es cierto? Con la A mayúscula vamos a tener el gas alveolar. Por ejemplo, si fuera la P mayúscula y la A mayúscula después CO2, sería la presión parcial alveolar de CO2, ¿ya? La A minúscula sangre arterial, la V sangre venosa, la E sería el gas expirado. Entonces si tuviera la P y tuviera una E al lado, sería la presión parcial en el aire expirado, ¿ya? Y si tuviera una P y una I mayúscula, sería en el aire inspirado, sería la PiO2, PiO2, ¿ya? Después tenemos la L, que sería lo que llamamos la presión transpulmonar, ¿ya? Que sería una diferencia, hay tres presiones transpulmonares. Una diferencia entre la presión alveolar y la presión atmosférica, ¿ya? Sería la presión transmural transrespiratoria. Después tenemos una diferencia entre la presión intrapleural y la externa, intrapleural y la presión ambiental, sería la transtorácica. Y después tenemos una diferencia entre la presión alveolar, ¿no es cierto?, y la presión intrapleural, ¿ya? Que sería la presión transpulmonar, ¿ya? Entonces tenemos distintas presiones transmurales, ¿ya? Que son importantes, son esenciales estas presiones transmurales para comprender el proceso respiratorio, ¿ya? De hecho, hay una clase para esto, ya se la subí, ya está arriba en el sitio web para que ustedes la puedan ver. Ya, sigamos con las abreviaturas y los valores normales, ¿ya? Aquí tenemos la presión parcial, entonces, arterial de oxígeno, 100 milímetros de mercurio, la presión parcial arterial de CO2, 40 milímetros de mercurio, la presión parcial de O2 en la sangre venosa, 40, la presión parcial de CO2 en la sangre venosa, 46, la presión inspirada de oxígeno en el aire seco inspirado, que sería de 160 milímetros de mercurio, es decir, este es el valor ambiental, ¿no es cierto? Es el valor ambiental. Esto todavía no está humidificado, ya no se le agrega el vapor de agua. Cuando se agrega vapor de agua, en la vía aérea la presión parcial de oxígeno inspirado cae a 150 milímetros de mercurio. Después tenemos la presión inspirada parcial de CO2 en el aire seco inspirado, que es 0. Es decir, estos dos valores son los valores de los gases en la atmósfera, ya en el ambiente. Cuando estamos a nivel del mar, ojo, porque si estuviéramos más alto, como lo mostraba el profesor Fernando Moraga, estos valores van a ir cambiando, ¿ya? Especialmente este Este valor es el que va a cambiar. Si tú vas a una habitación cerrada, así como por ejemplo le pasó a un submarino argentino hace algunos años atrás, que el submarino quedó en el fondo del mar, ¿ya? Y empezó a subir la CO2 en la cabina digamos, del submarino, y los argentinos fallecieron, todos los que estaban ahí murieron. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno se empezó a acabar, pero más importante de eso es que la cantidad de CO2 empezó a subir mucho. ¿Ya? Entonces empezaron después ya a tener graves problemas por la cantidad de CO2. ¿Ya? Entonces no era cero en el submarino el CO2. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? En altura también, en altura esto puede ser llegar a valores muy bajos, como de 100, 70, 80, etcétera, milímetros de mercurio, dependiendo de la altura. ¿Ya? Después en el aire alveolar, las presiones van a ser iguales a las presiones arteriales, como se dan cuenta. Aquí tengo la presión parcial de oxígeno arterial es 100 y la presión alveolar de oxígeno es 100 también. Y la presión parcial de CO2 arterial es 40 y la presión parcial de CO2 alveolar es 40.
¿Por qué pasa eso? Porque en realidad en el alveolo lo que hace es equilibrar el gas alveolar con el gas arterial, ¿no es cierto? Por el proceso de la hematosis. Entonces, de esa forma logramos tener el equilibrio y logramos tener, ¿no es cierto?, las presiones parciales controladas. Y finalmente, las abreviaturas de los volúmenes y capacidades. CPT significa capacidad pulmonar total. Para una persona normal, 6 litros de volumen de capacidad pulmonar total sería adecuado, digamos. Para mi mamá, que es chiquitita, no, seguramente tiene mucho menos, ¿no es cierto? Ya. CRF, ¿qué es lo que es? Es la capacidad residual funcional. Este es un valor extremadamente importante de comprender, ¿ya? CRF es el volumen que está adentro de los pulmones, ¿ya? El volumen de aire que está dentro de los pulmones cuando uno ha expirado el volumen corriente, ¿ya? Es bien interesante entender esto. Es decir, cuando uno empieza la inspiración de un volumen corriente, lo que va a pasar es que voy a inspirar por sobre la capacidad residual funcional. ¿Y qué es lo que es desde el punto de vista más fisiológico y más importante la capacidad residual funcional? Es el volumen de equilibrio entre fuerzas expansivas de la jaula torácica y fuerzas colapsantes del pulmón, ¿ya? Hay un equilibrio muy interesante y muy dinámico entre esas dos fuerzas. El pulmón debería ser entendido como una especie de globo, ¿ya? Es como un globo que está lleno de aire y está expandido y pegado hacia las paredes de la jaula torácica por una presión intrapleural negativa. Y deberíamos entender a la jaula torácica como un resorte, a las costillas como un resorte. Si las costillas dejaran de estar pegadas al esternón y a la columna vertebral, simplemente se van a abrir y se va a producir una expansión como si el resorte se pudiera expandir, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos una fuerza expansiva del tórax y del hueso, digamos, la parte torácica, las costillas, y tenemos una fuerza colapsante del pulmón. Esas dos fuerzas son opuestas y esas dos fuerzas están equilibradas en la capacidad residual funcional. Es el momento en que se equilibran esas dos fuerzas. Y como una está colapsando y la otra está expandiendo, se produce una fuerza negativa, una presión intrapleural negativa, que se dice así en forma casi jocosa, pero en realidad muy cierta, que es la presión más importante de nuestro cuerpo. ¿Ya? La presión intrapleural negativa es la más importante, porque logra mantener abierta los pulmones y los alveolos, logra tener, ¿no es cierto?, expandido los pulmones. Si no existiera la presión intrapleural negativa, ocurriría simplemente un colapso. ¿Y eso cómo lo podemos demostrar? Bueno, hay gente que ha sido atacada por los maleantes, digamos, con un cuchillo, un cuchillazo, un sablazo, ¿no es cierto?, en las costillas, y eso inmediatamente le genera un colapso del pulmón, un neumotórax, ¿ya? Se produce un colapso inmediatamente de ese pulmón. Y para inflar ese pulmón, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el aire, ¿no es cierto?, con una bomba de succión, sacar el aire y esperar que esa parte por donde entra el aire, obviamente se cierre, ¿no es cierto? O hacer un cierre quirúrgico, etcétera, ¿ya? Pero ese pulmón necesita volver a expandirse para que podamos tener superficie de intercambio, porque imagínense, si tenemos 250 metros cuadrados de superficie, se colapsa un pulmón e inmediatamente llegamos a la mitad. Ya llegamos con 125 metros cuadrados, ¿ya? Y inmediatamente la capacidad pulmonar se nos cae a la mitad. Todos los valores se van a la mitad, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer mayor esfuerzo para poder traer la respiración a valores normales, la oxigenación. Entonces ya lo saben, la capacidad de respiración funcional es un valor extremadamente importante. Refleja el volumen de equilibrio entre el volumen expansivo del tórax y el volumen colapsante de los pulmones. Perdón, no volumen, las fuerzas. Fuerzas expansivas del tórax y las fuerzas colapsantes del pulmón.
La capacidad vital, ¿qué es lo que es? Es el aire máximo que yo puedo exhalar, el volumen de aire máximo que puedo exhalar después de una inspiración forzada máxima. ¿Ya? Eso es la capacidad vital. Y es igual, por ejemplo, a la capacidad pulmonar total menos el volumen residual. O también puede ser igual al volumen expiratorio de reserva, más el volumen corriente, más el volumen expiratorio de reserva. ¿Ya? En fin, hay varias formas de calcularlo, de medirlo, ¿ya? Y refleja una capacidad. Cuando uno dice capacidad se refiere a la suma de volúmenes, ¿ya? Y cuando uno dice volúmenes se refiere a que eso no lo estoy sumando, sino que es un volumen limpio. Ya voy a mostrar enseguida qué significa eso. Y volumen corriente, ¿qué es lo que es? En inglés se llama el tidal. Tidal significa marea. ¿Sí? ¿Aló? Ah, pensé que alguien me había dicho algo. Ya, en inglés el volumen corriente se dice el tidal volume, ¿ya? El volumen de la marea. Entonces, ustedes saben cómo es la marea. La marea va y viene del oleaje, ¿ya? El tidal, el oleaje, o la marea, ¿no es cierto? Entonces el volumen corriente es el aire que entra y sale, ¿no es cierto? En forma tranquila, ¿no es cierto? Si estamos respirando, no nos damos ni cuenta que estamos respirando. Ahora, entre comillas, entre paréntesis, se ha dicho que para que uno se relaje bien, y esto es la teoría del mindfulness, es importante concentrarse en la respiración. Miren qué interesante lo que les parece. Si uno se concentra en la respiración, deja de preocuparse de muchas cosas. Deja de tener ¿no es cierto?, lo que se llama el ajetreo mental, ¿ya? Si uno hace la relajación y el yoga, ¿no es cierto? Uno puede relajarse, pero para eso hay que concentrarse en algo. Y una de las cosas básicas y más relajantes que puede hacer uno es concentrarse en la respiración. Y cuando ustedes quieran relajar a alguien, ya lo saben. Díganle, respire, concéntrese en su respiración, no piense en nada más, y la persona, si se logra concentrar en su respiración, se va a relajar. ¿Ya? Así que interesante eso. Ya, y en fin, el volumen corriente es más o menos 500 ml aproximadamente, la capacidad vital 4,7, la capacidad residual funcional 2,4, y el volumen de equilibrio de nuestro sistema. La frecuencia respiratoria está cerca de 12 respiraciones por minuto, ¿ya? Aquí se habla de 15 respiraciones por minuto, está bien. La ventilación alveolar es igual a el volumen minuto, pero se le tiene que restar la ventilación del espacio muerto, ¿ya? Les voy a mostrar cómo se hace eso. Acá está el volumen del espacio muerto, que son aproximadamente 150 ml, y la capacidad vital forzada es igual a la capacidad vital, ¿se dan cuenta? Pero se escribe así. ¿Qué diferencia tiene? Que esto se hace lo más rápido posible, ya que es diferente a el mayor esfuerzo que uno puede hacer. El mayor esfuerzo que uno puede hacer, pues a lo mejor no puede tomarse un tiempo para hacerlo, pero en la capacidad vital forzada se pide que sea lo más rápido posible, ¿ya? Entonces hay una diferencia en la temporalidad de cómo se hace, ¿ya? Y si la persona no tiene colapso de la vía aérea, no tiene problema, va a ser la misma, pero si la persona tiene problemas de colapsar la vía aérea, lo que se llama el colapso dinámico de las vías aéreas, va a tener problemas y la capacidad vital forzada va a ser un poquito menor a la capacidad vital, ¿ya? Y finalmente tenemos el volumen expiratorio máximo en un segundo. Aquí se escribe de esa forma, en inglés se escribe el BEF. B-E-F, ¿ya? 1. ¿Ya? Y el BEF1 significa el volumen expiratorio forzado, ¿cierto?, en el primer segundo de la expiración forzada máxima. ¿Ya? ¿Es relevante? Totalmente relevante, porque ese es un valor que nos permite incluso discriminar enfermedades restrictivas y obstructivas, ¿ya? Las enfermedades restrictivas normalmente van a tener un BEF 1%, es decir, un porcentaje del BEF sobre la capacidad vital forzada superior o igual a 0,8 o al 80%.
En cambio, las personas con enfermedades obstructivas van a tener BEF 1% inferiores al 80%, ¿ya? Entonces ahí tenemos una manera de diferenciar pacientes obstructivos, por lo menos, sacarlos del conjunto y separarlos de los restrictivos. Los restrictivos quedan ahí en la misma línea que los normales, ¿ya? Y después habrán otras formas de poder ver a los restrictivos, ¿ya? Ya, bueno, yo creo que ya he hablado mucho. Voy a hacer un pequeño break para... Ah, no, pero antes del break vamos a terminar con esto. Pensaba que habíamos terminado con esto ya. Ahí. Entonces, lo último sería cosas que son relevantes para fisiología respiratoria. Son la concentración de la hemoglobina, obviamente importante, porque la hemoglobina va capturando los oxígenos que llegan, ¿no es cierto? Entonces, ayuda a que el oxígeno se transfiera con mayor facilidad, ¿ya? La transferencia de oxígeno desde el alveolo a la sangre, ¿no es cierto? Y una tasa de transferencia ocurre más eficientemente en presencia de hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina lo que hace es sacar el oxígeno disuelto, que es el que genera la PO2, y pegarlo a la estructura de la hemoglobina, a los grupos hemo, ¿ya? Ahí se pega y se coordina la pegada por un fierro, ¿ya? Y se produce un complejo donde se une el oxígeno. 4 oxígenos pueden pegarse a cada hemoglobina, ¿ya? Pero las hemoglobinas que vienen en la sangre venosa vienen con 3 oxígenos pegados. Entonces, en realidad, lo que va pasando es que cuando llega la sangre al alveolo, cada molécula de hemoglobina toma un oxígeno. Eso es lo que va a pasar, en general, ¿ya? Y eso se sabe porque la saturación de hemoglobina con oxígeno viene cerca de un 75% de la sangre venosa, ¿ya? Y después se satura al 100% cuando está en el pulmón, ¿ya? Otro elemento importante es lo que se llama la capacidad de unión de oxígeno de la hemoglobina. Cada molécula de oxígeno cada gramo de hemoglobina puede pegar 1,34 ml de oxígeno, ¿ya? Eso, pero esto es porque aquí son valores que están en volúmenes y aquí valores que están en gramos, entonces esto es un valor difícil, ¿ya? Pero esto ayuda a entender cuánto oxígeno yo lo puedo agregar a cada gramo de hemoglobina, ¿ya? Como son 15 gramos, podríamos multiplicar este valor por 15, ¿no es cierto? Y tendríamos los ml de oxígeno por 100 ml de sangre, ¿no es cierto? Que se transfiere. Ya. Después, el consumo de oxígeno es cuánto oxígeno yo necesito por minuto para vivir, que serían 250 ml de oxígeno. ¿Cuánto produzco de CO2 por efecto de estar vivo? 200 ml. Y por lo tanto tengo un cociente R, que se llama el cociente respiratorio, que es la CO2 dividido por el oxígeno, la producción de CO2 por el consumo de oxígeno, igual a 0,8. Ya, esos son los valores y esas son las definiciones que uno va a usar en la fisiología respiratoria. Entonces, vamos a hacer un break de 10 minutos y vamos a volver para mirar lo que son los volúmenes, capacidades y lo que es el espacio muerto y las fórmulas para calcular el espacio muerto, ¿ya? Así que vamos a parar la grabación aquí y vamos a irnos al break. Ya, volvemos entonces, vamos a ver los volúmenes y capacidades. Aquí tenemos un espirograma con un volumen corriente, ¿no es cierto? Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Y desde aquí hace una inspiración forzada máxima, ¿ya? Y corresponde a un volumen corriente más un volumen de reserva inspiratoria, que es lo que se llama la capacidad inspiratoria. ¿Sí? Máximo, ¿ya? Y llega a capacidad pulmonar total, ¿ok? Una vez que está en capacidad pulmonar total, expira todo lo que puede, lo más rápido que puede. Bueno, en realidad no necesita lo más rápido, si es capacidad vital forzada, lo más rápido, si no, pero supongamos que es lo más rápido que puede, exhala todo lo que tenía en la capacidad pulmonar total. Al exhalar va a llegar al volumen residual, ¿ya? En su pulmón. Y todo lo que salió se llama capacidad vital, ¿vale? Ya, después vuelve a inspirar nuevamente y vuelve a tener su volumen corriente, ¿no es cierto? Vuelve a normalidad.
Debajo del volumen corriente está la capacidad residual funcional, que es el punto de equilibrio. Entonces, aquí el pulmón y el tórax está en absoluto equilibrio. Entonces, para inspirar yo tengo que generar una fuerza. La fuerza de la inspiración está dada por la contracción del músculo, ¿no es cierto?, el diafragma. Yo contraigo el diafragma y genero una presión negativa intraalveolar. ¿Por qué pasa eso? Por la ley de Boyle y Marriott. Porque presión por volumen es igual a una constante. ¿Qué es lo que cambia cuando uno aplana el diafragma? Aumenta el volumen, pero la presión disminuye. Entonces se genera una presión de menos 1 milímetro de mercurio comparado con la presión atmosférica. Esa diferencia de presiones, atmósfera 0 y menos 1 adentro, va a generar la gradiente necesaria para la entrada de aire a los pulmones. Y eso se llama una respiración a presión negativa, ¿ya? Porque es la presión negativa de la pleura y también la presión negativa del alvéolo, ¿no es cierto?, lo que va a facilitar que el aire va a entrar, ¿ya? Entonces entra el aire por diferencia de presiones y después cuando yo quiero que el aire salga, evito la descarga, ¿no es cierto?, del grupo basal respiratorio a través del frénico, se relaja el diafragma y hace que el volumen entonces pulmonar disminuya. Si disminuye el volumen pulmonar, la presión adentro por la ley de Boyle-Marriott aumenta, y al aumentar la presión queda en condiciones de reposo a más 1 milímetro de mercurio adentro del alvéolo comparado con 0 afuera. Y eso permite la salida del aire. Entonces el volumen corriente está entrando y saliendo debido a la diferencia de presiones más 1 o menos 1 que se va generando en cada respiración por efecto de la contracción o relajación del músculo diafragma, que está dado por el grupo dorsal respiratorio, ¿ya?, que nos permite mantener a través del neofrénico el ritmo sincrónico, ¿no es cierto?, de contracción y relajación del diafragma. Todo el volumen que está debajo del volumen corriente, antes del volumen residual, el volumen que va entre medio se llama volumen de reserva expiratorio, ¿ya? Por lo tanto, aquí están todos los volúmenes. Tenemos el volumen residual, que es el aire que no puedo exhalar, el aire que queda siempre adentro de los pulmones. El volumen de reserva expiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Y las capacidades serían capacidad inspiratoria igual a volumen de reserva más volumen corriente. Capacidad vital igual a volumen de reserva más volumen corriente más volumen de reserva expiratorio. Capacidad vital, ¿no es cierto?, capacidad pulmonar total, igual a la suma de todos los volúmenes. Volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Ahora, dado que este volumen no lo puedo medir por espirometría, ¿no es cierto?, yo sé que qué cosas no puedo medir. No puedo medir, por ejemplo, la capacidad residual funcional porque incluye el volumen residual. Y no puedo medir la capacidad pulmonar total porque también incluye el volumen residual. Todos los otros los puedo medir, ¿ya? Ahora, para medir el volumen residual y poder determinar, por ejemplo, la capacidad residual funcional, se puede usar la dilución con helio o la pletismografía corporal, ¿ya? Son dos mecanismos que permiten medir la capacidad residual funcional. Y en este caso, el helio es insoluble en la sangre. Por lo tanto, el helio va a llegar al alvéolo y se va a quedar ahí. No va a pasar, no va a haber transferencia desde el alvéolo hacia la sangre, ¿ya? Por lo tanto, se va a quedar ahí. Por eso que uno puede medir la dilución de una concentración conocida de helio, que es inspirada luego de exhalar un volumen corriente, ¿ya? Y en ese caso va a estar midiendo la capacidad residual funcional, al medir la diferencia de concentraciones. En la pletismografía se parece a lo anterior, pero aquí se usa una variante de la ley de Boyle, que es presión por volumen igual a una constante. En ello es posible medir los cambios de volumen y presión de una cámara aislada conectada a un paciente que recién ha exhalado un volumen corriente, con lo cual se puede medir la capacidad residual funcional, ¿ya? Entonces se miden los cambios de volumen de la cámara que está conectada al paciente, y por lo tanto los cambios de volumen del paciente se transmiten a los cambios de volumen en la cámara pletismográfica, ¿ya? Y eso ayuda también a medir la capacidad residual funcional.
Ahora, la definición de espacio muerto ya la dimos, pero aquí la vamos a volver a fortalecer. El espacio muerto es el volumen de las vías aéreas que no participan en el intercambio gaseoso. Incluye el espacio anatómico muerto y el espacio funcional, ¿ya? Aquí yo creo que tiene que decir espacio funcional. Después le voy a explicar por qué tiene que decir espacio funcional, porque en realidad el espacio fisiológico muerto es equivalente a decir espacio muerto, ¿ya? Así que esto lo voy a cambiar. Discúlpenme que ahí no me percaté que había quedado este error. Traté de sacarlo delante, le saqué millones de errores, pero esto me ha quedado, que sí que esto lo voy a corregir, ¿ya? Ya, pero sigamos. Veamos primero el espacio muerto anatómico. Como les conté, el espacio muerto anatómico es aproximadamente 150 ml, ¿ya? Y el resto sería el volumen de aire fresco que viene llegando. Y los dos suman 500, que es el volumen corriente. Entonces, aquí estamos al final de una expiración y tenemos aire en las vías aéreas, ¿no es cierto?, de conducción, el aire de la respiración anterior. Entonces, cuando yo ingreso este volumen corriente, me va a ingresar este aire de la respiración anterior, me va a ingresar el aire que participa en el intercambio gaseoso y va a haber un aire que llena la vía aérea, ¿ya? Que va a tener en ese momento una composición diferente porque ya se habrá humidificado, no es exactamente igual al aire externo, ¿no es cierto? Ya, entonces lo interesante es que acá, como les conté, el aire que entra al alveolo, el volumen corriente total que entra, incluye 350 ml del aire normal más un 150 ml del aire de la respiración previa. ¿Ya? Entonces no es 100% puro aire que uno inspira en cada volumen corriente. Ya. Y espacio muerto fisiológico corresponde, ¿no es cierto?, al espacio muerto anatómico más el espacio muerto funcional, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Esa sería la definición correcta de espacio muerto, ¿ya? Que es el espacio muerto anatómico más el espacio muerto funcional, ¿ya? Y eso es lo que vamos a medir. En una persona sana, el espacio muerto fisiológico es casi igual al espacio muerto anatómico, ¿ya? Serían casi lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque indicaría que todos los alveolos de esa persona estarían funcionando bien, ¿ya? Eso lo implicaría. Pero hay disfunciones de la relación BQ donde puede aparecer espacio muerto funcional en los alveolos. Y en ese caso, el espacio muerto fisiológico se hace mayor al espacio muerto anatómico, ¿no es cierto? Y por lo tanto se agrega otro espacio, que sería el espacio muerto funcional de los alveolos. Por lo tanto, tendríamos un espacio muerto mayor que el espacio muerto anatómico. Eso. Ya, ¿cómo lo calculamos? Se calcula, Profesor, ¿sí? Dígame. por qué se llaman entonces espacio muerto funcional? ¿Solamente porque la parte funcional de la piel se dañó o porque igual tiene algo funcional ese espacio muerto? Porque ese espacio muerto podría volver a ser zona de intercambio y dejar de ser espacio muerto. Ah, puede regenerarse, por así decirlo. Claro, claro, por eso se llama así, porque puede volver a generarse, porque recordemos que ese espacio es un espacio que se generó por una vasoconstricción, ¿ya? Entonces yo dejo de tener perfusión a ese sector y ese espacio apareciera como si fuera ahora vía de conducción, zona de conducción y no espacio de intercambio, ¿ya? Pero si la vasoconstricción desaparece, ese espacio vuelve a ser espacio ahora de intercambio y deja de ser espacio muerto, ¿vale? Excelente, ya, muchas gracias. Me quedé claro. Ya, muy bien. Ya, para calcular el espacio muerto fisiológico, ¿ya? O también espacio muerto solamente, basta con multiplicar el volumen corriente por una fracción de dilución, que sería esta. La fracción de dilución es igual a la presión parcial de CO2 en la arteria menos la presión de CO2 en el aire expirado, partido por la presión parcial de CO2 arterial. ¿Ya? Esta fracción es la fracción de dilución, este factor que está acá. ¿Ya? Y entonces, para ello tenemos que hacer tres supuestos para poder que esa fórmula funcione. Primero, que todo el CO2 expirado proviene de alveolos ventilados y perfundidos. ¿Ya? Esa es la primera asunción que uno debe hacer. Segundo, que no hay CO2 en el aire inspirado. Cuando uno inspira no habría nada de CO2. Y sabemos que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno inspira tiene 150 ml que están en la vía aérea que tienen CO2. Ya, pero es otra, digamos, asunción que uno debería hacer para que funcione la fórmula. Y tercero, que el espacio anatómico muerto no participa en el intercambio gaseoso ni contribuye a la presión parcial de CO2. ¿Ya? Esto es más bien cierto.
¿ya? Y esto también, pero el segundo punto sabemos que no es tan cierto. Pero son supuestos, porque si no, no podríamos usar esta fórmula de dilución. Ya. Lo otro, ahora hay que definir lo que es el volumen minuto, que es equivalente al gasto cardíaco. Como ustedes se dan cuenta, es igual al volumen corriente, que es equivalente al volumen sistólico, ahora por la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces ahí calculamos el volumen minuto o, ¿no es cierto?, también conocido como la tasa de flujo, la ventilación minuto o la tasa de flujo de gas, ¿ya? Con una V con un puntito arriba. Esa sería la definición. Ahora, este volumen minuto considera el volumen corriente como si todo estuviera participando, pero resulta que no es todo, ¿no es cierto? Porque hay un porcentaje que es ventilación del espacio muerto. Y si el espacio muerto aparece, obviamente eso no va a participar en intercambio, ¿ya? Porque no es zona de intercambio. Entonces, ahora aparece la definición de ventilación alveolar, ¿ya? Donde la ventilación alveolar sería igual a el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto multiplicado por la frecuencia respiratoria. Entonces, obviamente, siempre la ventilación alveolar va a ser menor al volumen minuto, ¿ya? Porque siempre vamos a tener un espacio anatómico muerto, siempre va a haber. Y incluso ese espacio anatómico muerto puede tener un espacio funcional muerto, es decir, que el espacio fisiológico muerto sería mayor que el espacio anatómico muerto, ¿ya? Eso. Entonces, en este caso, vamos a tener siempre una disminución del volumen corriente por el volumen del espacio anatómico muerto, ¿ya? O el espacio muerto nomás, y cuando lo multiplique me va a dar un volumen de ventilación alveolar. Es decir, eso es lo que realmente va a ventilar el alveolo. No, se excluye, por lo tanto, en la ventilación alveolar se excluye la ventilación del espacio muerto. Ese es el concepto. Se excluye la ventilación del espacio. Ya, y aquí les voy a dejar un problema para que lo resuelvan ustedes. Ya, es bien sencillo, simplemente tienen que calcular el volumen minuto, que sería, ¿no es cierto?, el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Se multiplican esos dos, y ahí calcula volumen minuto. Ventilación alveolar necesita calcular primero el volumen del espacio muerto. Y para eso pone 40 menos 30 dividido por 40, ¿ya? Ese sería el factor de dilución. Y después le saca un volumen acá, el volumen le va a salir, lo estoy calculando, tiene que salir aproximadamente 137,5 ml. Entonces, después se resta el volumen corriente, 550 menos 137, ahí le da el volumen del alveolar, ¿ya? Y ese volumen alveolar se multiplica por 14 y eso le da la ventilación alveolar. Y ahí puede calcular cuál es el porcentaje de volumen corriente que alcanzan los alveolos funcionales, que sería aproximadamente un 75%, y cuál es el volumen corriente, qué porcentaje de volumen corriente de ese espacio muerto, sería aproximadamente un 25%. ¿Ya? Ahí me gustaría que lo hicieran ustedes, sí, ya para que no exista ningún problema. Y si quieren, tengo un Kahoot que podríamos hacerlo, pero no sé cómo estamos en el tiempo. Yo creo que ya estamos casi cerca del tiempo. ¿Quieren hacerlo igual? Yo digo que sí, yo apoyo. Sí, profe. Ya. ¿Todos están de acuerdo? Ya, lo hacemos rápido. Ya. Me ha gustado mucho esta idea que ustedes me han dado de hacer Kahoot, porque en el fondo cuando los hago, me pregunto qué es lo que tienen que saber, qué es lo que deberían haber aprendido, ¿ya? Ayuda a tener un resumen bueno, ¿ya? De lo que es la clase. Así que me parece genial esta idea, así que se lo agradezco, ¿ya? Este es un aporte de ustedes al curso.
Ya, deberíamos partir ya. ¿Alguien más se quiere unir? Ya, pues yo creo que nadie más. Vamos. Correcto, es falso, porque la zona de conducción, ¿no es cierto? No es la zona de intercambio. ¿Ya? Perfecto. Siguiente. Puede generar espacio muerto funcional, exactamente, ¿ya? Y si genera espacio muerto funcional, entonces hace que el espacio muerto fisiológico sea mayor que el espacio muerto anatómico, ¿no es cierto? Eso. Ya, sigamos. Muy bien. El síndrome de Cartagena o cilio paralítico afecta el aclaramiento mucociliar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Receptor beta 2 serotonérgico, ¿no es cierto? Genera broncodilatación en el músculo isobronquial de la zona de conducción. Muy bien. Exacto. Neumocito tipo A. Muy bien. Excelente. Muy bien.
Muy bien, zona 1 porque es la que está más arriba, ¿cierto? Perfecto. Genial, bajo 70, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que haber para que ocurra vasoconstricción hipóxica. Muy bien, 40 milímetros de mercurio. La PA minúscula O2, ¿no es cierto? No, PB minúscula, perdón, O2. ¿Sí? Correcto, 46 milímetros de mercurio la P de corta CO2, ¿ya? Capacidad pulmonar total menos volumen residual es igual a capacidad vital. Aquí hay dos correctas, dos correctas. Muy bien, ¿no es cierto? La rojo y la azul. Perfecto. Es verdadero, ¿no es cierto? El espacio muerto, o también conocido como espacio muerto fisiológico, es igual al espacio anatómico muerto más espacio muerto funcional que esté reversible. Vale. Todo el aire que ingresa de aire externo, falso, ¿no es cierto? Porque hay el volumen en el espacio anatómico muerto, ese no es aire externo, sino que es aire interno que se quedó ahí en la vía aérea al terminar la exhalación. Ya. Aquí hay varias correctas. Claro. Tenemos que tener el volumen corriente, tenemos que tener la PaCO2 y la PeCO2. No porque no corresponde, porque es lo mismo que estoy preguntando, ¿cierto? Ya, muy bien.
Muy bien, esa es la definición de volumen minuto, ¿no es cierto? Volumen corriente por frecuencia respiratoria. Exacto, esa es la definición de ventilación alveolar, donde se le resta la ventilación del espacio anatómico muerto, ¿no es cierto? O en espacio muerto en realidad, solo muerto. Ya. Máximo va ganando, ¿ah? Muy bien, Máximo. Eso es totalmente verdadero. Si la ventilación, digamos, si el volumen corriente fuera solamente igual al volumen del espacio muerto, entonces implicaría que la ventilación que logra llegar a los alveolos es cero, porque se estaría ventilando solo el área del espacio muerto. Solo eso se ventilaría, ¿no es cierto? La ventilación al alveolo no alcanzaría. Por lo tanto, es verdadero. Y bien, Máximo, felicitaciones, muy buen resultado. Constanza Ibáñez, muy bien usted. Y Arturo también, felicitaciones. Ya a todos los que ganaron, así que guarden ahí una foto para que se vea que son buenos estudiantes. Ya, muy bien. Entonces, terminamos. Bueno, les deseo buena suerte, que sigan estudiando. Tenemos que hacer la prueba el día jueves. ¿Ya? Y los alumnos van a tener su práctico hoy día a las 6, ¿ya? Con el profesor Numas. Así que mi sugerencia es que quizás revisen antes de la clase, pueden revisar algún videito de examen físico neurológico, ¿ya? Hay videos, está lleno de videos en YouTube de cómo se hace. Y en realidad se puede hacer en 5 minutos. Yo he encontrado algunos videos que dicen que en 5 minutos no puede hacerlo, y hay varios neurólogos que muestran cómo se hace, está bien grabadito. ¿Ya? El doctor también va a hacer lo mismo, va a tratar de mostrarle el video, él mismo va a grabar algo, y la idea es que ustedes hagan alguna medición en sus casas también, ¿ya? Así que se los dejo ya planteado para que tengan algún ayudante ahí que les ayude en el práctico de neurociencia, ¿ya? Eso. Así que me despido y gracias, pues, chiquillos. Muchas gracias por todo. Vamos a ver. Gracias, profe.